Señores, ¿qué tal? Muy buenos días, qué bueno que estén con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias. Aquí estamos para continuar con este programa que ya iniciaba David. ¿Cómo está usted? Buenos días. Muy buenos ¿Qué tal días. el fin de semana? Pues muy bien. Hola Indira, ¿cómo estás? Saludos David, saludos Edith, muy bien, muy bien. Saludar también a Germán que se va a unir en breve y también a todas esas personas que ya están en sintonía tanto por televisión como por YouTube. Ahí vi que habían varias personas, David, comentando sobre el tema, los temas que presentaba Junior Ramírez, así que muchas gracias a ustedes. Sí, bueno, Bien. David hacía un comentario bastante propicio. David estaba hablando del tema de David, el otro David. El otro David. David de los Santos. David de los Santos, que tuvo la tragedia de tener o de padecer una inestabilidad mental, que fue momentánea porque David trabajaba. David era un joven que había hecho estudios, que había construido la casa de su mamá. De hecho, yo tengo videos de él que subí en sus redes diciendo, aquí tenemos a la patrona, Ay, qué y de bueno. felicidad, le construyó la casa a la madre. 4 días antes de ser arrestado y ultimado por los golpes que recibió en el destacamento de Naco, David había ido a su trabajo y había renunciado. De hecho, yo me he leído el expediente completo, o sea, todos los actos, y por eso puedo verlo, de que la familia vio en él cierta inestabilidad y cuando él desaparece, que no lo encuentran, ellos van al trabajo y en el trabajo le dicen, no, pero David renunció. Y ahí en el trabajo se dan cuenta que la inestabilidad de David es un poco más de lo que ellos estaban como suponiendo. Entonces, David era un caso de emergencia clínica en materia de salud mental, que aquí es un problema. Yo me pregunto, por ejemplo, una gente se da un tablazo y se parte una pierna, sabe para dónde ir. Dice, me voy al hospital Darío Contreras. Alguien, o al de María Solora, alguien que tiene un accidente sabe para dónde ir, pero no necesariamente alguien que tiene un problema de inestabilidad mental conoce las unidades de salud, que eso es uno de los problemas, Es un porque es problema. precaria la atención y es costosa. Mira, la sociedad dominicana, en sentido general, pero los grandes centros urbanos del país no son propicios, no son adecuados, por ejemplo, para personas ancianas, para personas con discapacidad, para personas con problemas mentales, para niños. Hay una serie de medidas y de normas, por ejemplo, el que no tiene un vehículo, las ciudades nuestras les resultan hostiles porque están diseñadas solamente para el que está montado en un vehículo. Cruzar una avenida, desde la vez que se estableció que se podía doblar a la derecha aún en rojo, prácticamente no hay ninguna esquina que tú puedas doblar segura. Todo el que cruza caminando en una calle de Santo Domingo tiene que, o en Santiago o en cualquier otra parte, tiene que estar evadiendo vehículos. Como que no hay un momento en que el semáforo, el cruce, te permita cruzar tranquilamente. Esto no está hecho para personas que no sean personas que están manejando un vehículo. Y hay una hostilidad. Entonces, bueno, yo conozco un caso reciente que salió en los periódicos, decían, hijo mata a su madre. Una cosa horrorosa. Usted ve esa información y usted dice, qué horror. Ningún medio apunta, porque nadie lo dijo, que es un joven con discapacidad mental. Sí. Totalmente fuera. O sea, y la madre había, negada a ella, mamá a fin de cuentas, nunca se había separado de su hijo. Entonces tuvo una de esas crisis. Ese joven con esa crisis en su rango más alto, que puede atentar incluso contra su propia seguridad, es llevado a una cárcel. La policía lo arresta y llevado a una cárcel. Y usted dice, ¿qué va a pasar con él? O sea, muchas personas que están privadas de libertad incluso son personas que o han perdido sus facultades mentales o entraron porque cometieron un acto real de agresión, por ejemplo, que no fue el caso de David, porque tienen esa dificultad. Pero yo he tenido acceso a parte de los videos de la plaza comercial Ágora, Ágora Mall. Debo decir que esos videos tienen audio. O sea, el cuartito donde lo llevaron a David, que es un cuarto de seguridad, tiene audio y ese audio da mucha idea de lo que ocurrió. Cuando entran a David, David se sienta, cruza las piernas y se sienta, él está tranquilo y alguien del equipo de seguridad lo aborda preguntándole, dígame usted, ¿por qué fue lo que pasó? ¿Usted se dio cuenta? ¿Usted amenazó? Y David no rehuye, él dice, yo soy un enviado, yo voy a comprar esta plaza, ustedes hoy me humillan, pero ustedes van a depender de mí, o sea, sus empleos y todo eso, que era propio de la inestabilidad y que cualquier gente
con un 12C de juicio, no tiene que tener más, se da cuenta que está frente a una persona que tiene problemas. Hay varios momentos en ese video que incluye audio de la plaza comercial, incluyendo el momento en el que traen a la joven, que aparece ya narrando en el expediente cuando la interrogan, en el interrogatorio, que es bastante amplio, como les dije, la acusación que presentó el Ministerio Público. Ella dice que en el interrogatorio que ella no tuvo interés en poner una querella, y en efecto, ella no tuvo interés. Ella dice, ese hombre me asustó porque me delimitó, o sea, me miró, y yo noté, para ella, cuando él la miró fue perturbador, y es el miedo que pueden tener la población, alguien que ve con una discapacidad mental. Entonces se tiene miedo. Ella dice, yo tenía terror, pero ella no está tan clara de que él tenga un problema mental. Y dice, y le dice, mira, tú tienes que poner la querella, porque solo puede estar preso 24 horas. Él te amenazó de muerte, le dice el de seguridad, él te amenazó de muerte, y ella no está interesada en poner la querella. Le invita incluso a que llame a su familia para que vaya a poner la querella, ella no está interesada. Visto el desinterés, incluso dice otra persona que está ahí, le dice, pero es loco que estará ese hombre. Y dice, el que está de seguridad, que no sé si es el jefe, parece que sí, porque él me amenazó hasta a mí aquí. O sea, ellos están conscientes, y de hecho, en 4 de los interrogatorios de los miembros de esa plaza y en al menos 2 de la Policía Nacional sale el tema de la estabilidad mental. Y dice, parece que sí. Y entonces una joven que está de espalda, que es parte, parece ser, del equipo de seguridad, o no sé, aunque tiene un uniforme diferente, o de algo que tiene que ver con la plaza, no se le ve la cara, dice, bueno, pues que lo lleven a la policía, así queda preso, y si es amenaza de muerte se encausa, o si es, y esta es la parte que me llamó la atención, si es loco se le quita la loquera. Esa persona que dijo eso, ese es el criterio que prevalece. O sea, dice, no, si él es loco, que se le quite la loquera, que se la quite la policía. En ese momento la compasión tiene cero. Totalmente. La compasión tiene cero, la conciencia de que todo lo que le pasa a otra persona me puede pasar a mí o le puede pasar a uno de los míos, tiene cero. Y cuando hablamos de esto, yo lo lamento muchísimo, porque probablemente esa persona esté hoy arrepentida de haber opinado de esa manera, y todas estas situaciones han sido erráticas, porque no por lo que pasó en la plaza podemos determinar al final que esas personas estaban interesadas en una muerte de ese otro ciudadano. O sea, ellos se querían entregarlo a la policía, ellos saben que la policía maltrata, está claro, le quita la loquera, ellos saben que la policía maltrata, pero no necesariamente, probablemente hasta los mismos policías están desbordados. O sea, fue una cosa bestial, del trato bestial, que no ve en el otro un ser humano. Muy, muy triste y muy lamentable, y esto es como para reflexionar todos nosotros, y paso con Indira, pero para reflexionar todos nosotros, como usted dijo antes, sobre el trato a las personas con algún tipo de discapacidad mental, esa experiencia que ha vivido este pueblo y que le ha dolido a mucha gente, porque mucha gente aquí, y yo puedo estar entre ellas, todos nosotros que tenemos hijos, pensamos que cuando va a una plaza comercial de esta, nuestros hijos están seguros. Yo con mi hijo adolescente, uno de los pocos lugares que yo lo dejaba, que es un lugar de jóvenes, es, te quedas con 2 amigos, dime quiénes son, eso, te llevas a una hora y te busca otra hora. Entonces, todos los centros comerciales de este país, y todos nosotros, porque nosotros bregamos con gente, y a lo largo de la historia de Reportera, yo recibí gente que venía que decía que el presidente andaba detrás de él. Y el presidente, yo lo vi ayer cuando fue a mi casa acechándome. Eso yo lo encontré, aquí lo he visto. Y tú sabes que está frente a una gente que tiene un tema de discapacidad mental en ese momento, Indira. Sí, bueno, agregando a sus comentarios, pienso que ciertamente la salud mental aquí en nuestro país está muy descuidada. Y justamente con el tema de la pandemia, los psicólogos y psiquiatras advertían a lo largo de la pandemia que debido a la pandemia y luego de que pasara el pico de la pandemia, iban a aumentar los casos de personas con trastornos mentales, debido, por supuesto, a las condiciones en que se daba la pandemia, y pues lamentablemente estamos viendo esos efectos. Veníamos desde antes de la pandemia arrastrando males en cuanto a temas de salud mental, en cuanto a temas de gestión y también presupuesto otorgado a
todo este tema de salud mental. Por ejemplo, se hablan de cifras por ejemplo, de que del presupuesto que se le asigna a la salud mental, estamos hablando de un 0.73%, de acuerdo a varios expertos en el tema. Es algo, si nos ponemos a pensar que a la educación luchamos porque se le otorgara un 4% y es poco, aún así, imagínense un 0.73% para salud mental. Y estaba viendo un artículo de Diario Libre en el cual se menciona justamente al director de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, en el cual él dice que después de la pandemia las consultas que él recibe han aumentado en un 40%. Sí. No hay estudios todavía que indiquen qué nivel de impacto tuvo la pandemia, pero sí creo que todos conocemos psicólogos, psiquiatras que dicen, estoy recibiendo más personas en mi consulta, personas con diferentes trastornos a raíz de la pandemia. Y hay algunos casos, este artículo menciona los trastornos más frecuentes en cuanto a temas de salud mental en República Dominicana. Tenemos, por ejemplo, ansiedad generalizada, pánico, fobias. Está también la depresión y el abuso de sustancias en tercer lugar. Hay personas también que tienen, esto en base a la población en general, trastorno bipolar, también esquizofrenia. Creo que siempre conocemos, que él es esquizofrénico. Esto, yo pienso que en cuanto a temas de salud mental, esa es la palabra que más conocemos, pero hay diferentes trastornos que afectan a nuestra población. Es muy preocupante que tengamos una población ansiosa, una población con trastornos de bipolaridad y también con trastornos de depresión. Yo pienso que esto se evidencia en el caso de David y también se evidencia el hecho de que conocemos muy poco sobre cómo enfrentar este tipo de casos, cómo enfrentar de parte de la policía, cómo trabaja con personas que tienen conflictos y situaciones mentales. Hay que recordar que la policía toma personas en una situación de conflicto. A nadie que lo apresen está en una situación normal. Entonces, ciertamente ahí, con este caso de David, se ponen en evidencia muchos males de nuestra sociedad. Y evidentemente la falta de protocolos y de actuaciones, como decía ese artículo que leía David. Pero miren, señores, tenemos muchos temas hoy. Les adelantamos, y ya David se lo decía, vamos a hablar brevemente en un momento con el joven dueño de aquella barbería de Montecristi, que todo el mundo vimos cómo los policías llegaron, como que era una comedia, sí parecía una comedia, un acto tirando droga por los zafacones, y esos policías no es que han sido descargados, no utilicemos la palabra descargados, no. El Ministerio Público retiró la acusación, y específicamente uno de sus miembros retiró la acusación. El magistrado Antonio Jesús Báez Tapia, o el procurador general de la Corte de Apelación de Montecristi, en un momento vamos a hablar de él, porque sí que queríamos comenzar también con una noticia que anima la mañana, y es que ayer Estados Unidos anunció por lo menos el alivio, limitado, dice Cuba, de algunas medidas respecto a ese país. Nosotros tenemos a Germán Marte listo desde la sala de redacción del periódico El Día. Germán, muy buenos días, ¿cómo amaneces tú? Buenos días a Germán. Hola, muy buenos días, Edith, buenos días, David, Indira. Buenos días a todos. Antes que nada, Edith, yo quiero agradecerle a David por haber traído a colación ese artículo muy bien escrito de Pedro Valdés sobre las razones que él entiende por las cuales David de los Santos estuviera vivo. Y suscribo lo que ustedes han dicho, pero quiero enfatizar algo. En República Dominicana, lamentablemente, y así hemos sido formados, y así hay que aprender, y deberíamos desaprender esa cultura. Hay un rechazo a la otredad, un rechazo al otro, y olvidamos que nosotros no somos más que otro de otro. Nosotros somos, como dice la canción, los demás de los demás. Aquí se rechaza al negro por ser negro, aquí se rechaza al gordito, se le relaja al gordito, se relaja al pobre, hay discriminación. Decimos que no, que es una sociedad que no discrimina, pero eso es mentira. Es verdad que cuando hay una persona amanerada o un homosexual declarado, hay cierto rechazo, pero en toda la familia hay un homosexual y lo queremos y no pasa nada, es una persona igual, tal cual como nosotros. Nosotros no somos blanquitos de europeos, la mayoría del dominicano es mestizo o es negro, definitivamente. Y eso es lo que nos hace a nosotros singulares y nos hace incluso mejores de alguna manera. O simplemente somos nosotros, es parte de nuestra identidad. De modo que yo quería brevísimamente hablar sobre ese tema porque me preocupa mucho
esa incomprensión, diría yo, esa intolerancia, y que algunos alientan. Ayer, antes de ayer, pasó en Búfalo una desgracia, y fue que un joven, creyéndose superior, que había que acabar con los negros que están sustituyendo a los blancos, provocó una matanza, una tragedia terrible, al menos 10 muertos. Aquí hay gente que quisiera que cada uno de nosotros saliera a comerse un haitiano, para ser específico. Aquí hay gente que apuesta por eso, que siembra odio, y el que siembra odio al final pues recibe una cosecha de tragedia y de dolor. Entonces yo quería sumarme al comentario de ustedes, lamentando, no habrá palabras para uno expresar el dolor y la pena que siente por una muerte innecesaria. La policía aquí es drástica con los ladroncitos o con las personas de escasos recursos, mientras es tolerante con otro tipo de delincuentes. Miren, De modo que quería decir eso antes que nada. Sí, gracias Germán, seguimos contigo, pero sí quiero adelantar rápidamente porque tenemos en línea telefónica al propietario de aquella barbería. Creo que de hecho tenemos también las imágenes de esa barbería para que ustedes puedan recordar que fue cuando llegaron agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas y sembraron drogas. Iban acompañados de una fiscal que ya tenía historia de abusos en Montecristi y particularmente en Villa que le destruyó la vida a mucha gente. A raíz de este acontecimiento, yo misma entrevisté a varios ciudadanos que estaban felices, estaban contentos por lo que ella estaba pasando en ese momento. Vamos a poner la fotografía del procurador de la Corte, señor director, para que ustedes vean. Este hombre que está ahí es el procurador general ante la Corte de Apelación de Montecristi, Antonio de Jesús Báez Tapia. Él, de una forma que todavía yo no comprendo y yo no sé si alguien lo entiende. Si en el Ministerio Público hay un fiscal que entienda eso, yo no creo que nadie lo entienda. Él va y comienza el proceso, porque hay que decir que comenzó el proceso. Primero, renuncia a varios testigos. Dice, no, yo renuncio a tales testigos. Los fiscales generalmente no renuncian a los testigos. Miren el caso de ayer del Antipulpo. ¿Qué pasó en el caso de Antipulpo? Que hay dos personas que están citadas, no fueron, y el juez dio orden de arresto. Eso es lo que se hace. Usted le pide al juez, le dice, mire, nosotros tenemos a tales. Uno de los que faltaba ahí como testigo es la víctima también. Y ustedes van a escuchar ahora porque le vamos a preguntar por qué razón él no estaba ahí. Pero antes que eso, él renuncia a los testigos, interroga a una persona, pide conducencia para otra y finalmente dice, no, señor juez, aquí nosotros retiramos. A nuestra productora, por favor, vamos a poner la decisión y ese párrafo para que la gente pueda ver. Estamos recuperando este caso hoy. Pueden poner el párrafo, por una cosa muy importante, y es que hoy es la lectura de la sentencia completa. Nosotros queremos ver esa sentencia, porque los medios decían, descargaron a la fiscal y a los jueces no descargaron, mírenlo ahí. Ministerio Público, representada por este señor, Báez Tapia, dice el Ministerio Público, vamos a retirar los cargos de asociación de malhechores, o sea, ya, prevaricación, manejo ilícito de sustancias controladas, de los imputados, Víctor Ignacio Encarnación Cuevas, de la DNCD, Juan de Dios Heredia Martínez, Adán Mauricio Rodríguez Pichardo y Juan Antonio Arias Peguero, el cual equivale al retiro de la acusación respecto de los mismos. Quiere decir que no hay un descargo, es el Ministerio Público que recula y dice, no, ya, nosotros no le estamos acusando de nada, aquí no pasó nada, señores jueces. Y entonces dice, mantenemos una acusación que es contra la fiscal Carmelicet Núñez Peña, que además la testigo fundamental era otra fiscal que ya se había retirado del caso, porque en Montecristi... ¿Se inhibieron? Sí, todos los fiscales se inhibieron porque era su pana o por lo que fuera, por la razón que fuera. Se retiran, los fiscales se retiran. Y entonces ya están viendo ustedes. Entonces es acta de audiencia, pero limitada, que los jueces, al final de esa acta, en la parte final dicen el día 17 de mayo a las 9 de la mañana será leída, de modo que hemos pedido a un equipo nuestro, estará hoy, y hemos pedido incluso acceso garantizado para poder estar en la lectura íntegra de esta sentencia que ustedes la puedan ver. Edith, el único cargo que se le dejó fue a Carmelicet Núñez Peña fue por porte y tenencia de arma ilegal. Que se cayó en audiencia, entre otras razones, porque era una de las cosas donde no tenían tanto peso, porque dependían de un testimonio, básicamente. Pero
tenemos al joven que fue muy valiente, él grabó todo, tenían cámaras. Cuando esa fiscal se dio cuenta, y esos agentes de la DNCD, que en esa barbería había cámaras, imagínense ustedes, el mundo se le nubló y querían que buscaran las cámaras, pero las cámaras, su centro de recibir las imágenes no estaba dentro de la barbería, y por eso nosotros pudimos ver lo que pasó. Vamos a hablar con Otoniel Gutiérrez. Otoniel, muy buenos días, qué bueno que está esta mañana. Buen día, Edith. Muy buenos días. Otoniel, ¿qué pasó? ¿Por qué razón tú, siendo víctima y siendo testigo, no estuviste en la audiencia donde el fiscal finalmente termina retirando los cargos? En realidad, buen día nuevamente. En realidad, lo que pasó ahí el día de la audiencia, donde fue retirada la acusación, ahí lo que hubo fue un atropello, un vil atropello, una violación al debido proceso, ya que nosotros como víctimas y como testigos en el proceso no fuimos citados. Días antes se celebró una audiencia a la cual fuimos citados, pero nosotros no pudimos ir, no pudimos asistir a la audiencia. Entonces pusimos la excusa y nos dijeron que para la próxima audiencia íbamos a ser citados. Entonces, según la investigación que estuvieron realizando la comisión de la inspectoría de la Procuraduría que envió Miguel Germán, arrojan que se celebraron 2 audiencias luego de que se aplazara la audiencia en la que de juicio de fondo, en la que nosotros no pudimos asistir. Entonces ahí es que yo me doy cuenta de que ya se habían celebrado 2 audiencias. O sea, a las que nosotros en esta audiencia última, perdón, según lo que entiendo, en esta audiencia última, ¿usted no fue citado? No fuimos citados, ni fui citado yo citado como víctima, ni tampoco 3 barberos más que estaban en la barbería en el momento del allanamiento. Hoy va a ser la lectura de la sentencia, ¿usted va a estar ahí? Claro, estaremos ahí, pendientes de todo. ¿Y qué piensa usted de la decisión del Ministerio Público, en este caso del Procurador de la Corte? ¿Qué han pensado ustedes? Que ha retirado los cargos y es un camino ahora muy difícil para que la acción del Estado pueda prevalecer de persecución. Sí, ya en realidad al retirar la acusación es poco lo que se puede hacer, es un camino muy engorroso ya para que se haga justicia, para que se le aplique la justicia a esos infractores de la ley, esos policías, ex policías y ex fiscal. Pero sí, el mundo espera de que se tome represalia contra las personas que actuaron, se puede decir, en complicidad con ellos, para que ellos hoy en día estuvieran descargados, porque si no se extirpa ese mal de raíz, aquí en la provincia de Montecristi seguirán sucediendo casos similares, porque ya es un ejemplo que ellos están dando. Tú pones droga y nosotros te premiamos con la libertad o con el descargo. Bueno, ¿Sí? Otoniel, nosotros tenemos un equipo que va a estar ahí hoy, esperamos que hablen contigo. Sí queríamos saber y queríamos que conste en acta que tú no fuiste citado o sea, eres un testigo y eres víctima y no fuiste citado. Sería bueno ver qué fue lo que hizo el Ministerio Público, que renunció a sus testigos que ni siquiera citó, o sea, Otoniel, según lo que dices. Otoniel, saludos. Sí. Quiero preguntarte, ¿tienes tú algún tipo de temor de acuerdo luego de estas decisiones y de estas sentencias también? Bueno, no solamente yo tiene temor, ahora mismo el país entero está atemorizado con estas actuaciones que está llevando a cabo la Policía Nacional. Tuve que apresan un barbero, apresan a David y lo desaparecen. Imagínate tú lo que pueden hacer conmigo. Claro que tengo temor. Bueno, Toda la ciudadanía está atemorizada. evidentemente se trata de agentes policiales que incurrieron en delitos, llegaron sembrando drogas en los zafacones, se compusieron con esa fiscal y hoy simplemente el Ministerio Público, de forma graciosa, sin ningún tipo de explicación, e incomprensible en la forma de litigación en el tribunal, porque si el Ministerio Público tiene esta decisión, y yo le pido a la gente que razonen esto, supongan ustedes que el Ministerio Público decide acusar a Juanito Pérez porque se robó 2 libras de carne. Y después dice, no vamos a perseguir a ese hombre, pues al final de cuentas son 2 libras. Eso lo decide antes de ir. Se sientan con su jefe, se sienta el Ministerio Público, ellos porque no trabajan solos. Ese procurador tiene un equipo, ¿no? Y dice, mira, nosotros no vamos a perder el tiempo con 2 libras de carne, vamos a retirar los cargos. Cuando llega a la audiencia, lo primero que le dice al juez, señor juez, el Ministerio Público ha decidido que no vale la pena
luchar por 2 libras de carne, nosotros vamos a renunciar y levantamos cargos, se hace un acta, pam, 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 y se desestimula. Lo que no es normal es que el Ministerio Público vaya y diga, no, yo no tengo a los testigos del robo aquí, renuncio a los testigos. Tengo una, déjame interrogarlo. Otro no vino, déjame pedir que venga. Y al final dice, pero mejor dejémoslo así. O sea, esa decisión de dejar eso así, en un caso tan relevante, como que hay que analizar cómo fue que ocurrieron estos hechos. A ese cuento o le sobran cosas o le faltan datos. Mira, Otoniel, te agradecemos muchísimo. Sabemos que hoy estarás ahí, nosotros también vamos a estar, mañana tendremos esos resultados y bueno, gracias por participar temprano en la mañana aquí en el programa El Día. Ok, muchas gracias. ¿La encantado. barbería sigue funcionando? Sí, la barbería sigue funcionando, sí. Bueno. También cabe recalcar que tú al inicio de la introducción decías que el Licey quedó con los cargos de arma de fuego. Ajá. Pero también eso también se va a caer. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público tampoco hizo la diligencia del lugar para acreditar las pruebas. O sea que las armas de fuego tampoco fueron periciadas, ¿entiendes? Entonces son pruebas que tampoco van a ser acogidas por el Sí, según yo tengo por el entendido, juzgado. hasta el video renunciaron. Sí, renunciaron a todas las pruebas. Eso es Exactamente. impresionante. Ninguna de las Entonces, pruebas fueron acreditadas. o falta cosa, o sobra creatividad o faltan datos, algo pasa, pero eso no lo comprende nadie. Hay una investigación por parte del Ministerio Público, la Procuradora General de la República ordenó una investigación a la Inspectoría, vamos a ver ese resultado, pero hoy en esa lectura podemos escuchar que los jueces, cuando los jueces lean todo lo que se dijo en esa audiencia para poder tratar de entenderlo. Vamos a ir a una pausa porque tenemos muchos elementos aquí, tenemos varias conversaciones, otros temas, regresamos de una vez.